Bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas nuevamente a su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Como todas las semanas estamos en su hogar para llevarles temas de sumo interés para el aspecto familiar, la salud, la orientación vegetariana y también los problemas que suceden en nuestro entorno. Cada semana, como decía, analizamos desde el punto de vista, ¿cómo de llamarlo?, así amigable, tratando de llevar puntos de vista nuevos y puntos de vista, llamemos, de discusión interna entre nosotros para recrear las situaciones, como decía, personales, familiares o ecológicas que nos suceden. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Nos pueden visitar para aspectos de su salud por medio de la consulta, acupuntura, electroacupuntura. También tenemos ventosas, moxas y todas estas terapias de tipo natural y oriental. También productos para que usted los conozca, los lleve y pregunte por ellos, al mismo tiempo que cursos de medicina natural, de acupuntura, de masajes y otros temas. Para eso solo tiene que llamar a nuestros teléfonos, porque hay cursos que son presenciales y cursos también de manera, llamemos, tutorial por WhatsApp. Bien. Después de este anuncio, que siempre lo hacemos porque nos preguntan sobre los temas que tratamos en nuestra clínica o en diferentes momentos, queremos hablarles de un tema que está aún en nuestra mente, aún en nuestro recuerdo y aún por mucho que hacer. Vamos a hablar de los huracanes. Todos, por lo que ha pasado, estamos de alguna manera informados sobre ellos. Pero también hay otro aspecto, lo que nos enseña un huracán, lo que nos enseña una catástrofe en el sentido de borrón y cuenta nueva muchas veces, para organizarnos y para, desde el punto de vista personal, familiar, social y local, porque cuando sucede un aspecto crudo de esta realidad, entonces tenemos que ordenar otra vez todas las cosas, y ese es un proceso creativo y reflexivo y de mucha acción que debemos tomar en cuenta. Este tema, como decía, de los huracanes, lo voy a ampliar un poco más a los desastres que llamamos naturales. Tenemos en la naturaleza 4 elementos bien reconocidos. Tenemos el viento, de alguna manera lo relacionamos con el huracán, indudablemente. Tenemos el agua, el elemento agua, sin el cual tampoco podemos existir. Además de eso tenemos el elemento fuego y el elemento tierra. En esto del huracán se involucran de alguna manera todos estos elementos y hechos un torbellino, que sería la palabra, cuando pasan de sus medidas naturales y de sus, llamemos, parámetros adecuados para la convivencia y la vivencia comunitaria y personal, entonces se forman los desastres naturales. Pero quería decir, bueno, unas veces es con un huracán, otras veces quien dirige la orquesta es la parte geológica, la tierra, y tenemos los terremotos y los temblores. Otra vez son los torbellinos o los tornados que se forman, que es más o menos el mismo fenómeno pero en tierra. Las inundaciones por los mismos huracanes u otras razones, y el fuego mismo, por ejemplo, con los incendios forestales que son a nivel global, por X o Y razón. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con la naturaleza. Hay un aspecto de la crítica, llamemos así, que estamos hablando, que es del cambio climático, que es de la deforestación, que es del uso inadecuado de las aguas, que se debe a problemas térmicos, etcétera. Pero yo pienso que debemos dar un chance en el sentido de que son movimientos de la naturaleza, del cosmos. Él sabe cómo comportarse. Posiblemente hay alguna incidencia de nuestro efecto invernadero, etcétera. Pero yo pienso que un terremoto, no sé cuánto interfiere la mano del hombre, o un torbellino, igual me parece que es en el huracán o en cualquier otro elemento. Quizás tenemos que estar preparados y tenemos que tener las providencias necesarias,
pero no podemos muchas veces vencer, como quien dice, esa posibilidad. Y fíjense que esto sucede no solamente en Nicaragua, ya vimos que esto fue mesoamericano, este volcán reciente del Iota, pero en todas partes del mundo se dan huracanes y devastadores. En todas partes del mundo diariamente se dan terremotos. En todas partes del mundo hay incendios forestales, como dije antes. Entonces, algo que tiene que ver, como se dice en la filosofía china, con el yin y con el yang. El agua es la fuente vital de energía y de vida. Sin embargo, en un momento se sobresalta y puede ser un problema para nuestras vidas. El fuego nos da calor y nos hace posible inclusive la alimentación, pero también si se pasa, nos abraza. Igualmente la tierra, debemos saber dónde estamos, porque la tierra tiene su propia dinámica, y el viento, por supuesto. Entonces, nosotros somos, como dicen los orientales, parte de ese todo. Y si hoy nos toca el fuego, si mañana nos toca el viento, y nos toca la tierra, si nos toca el agua. Y la experiencia de lidiar, vamos a decir, con estos fenómenos naturales es el crecimiento y el desarrollo y la previsión. Por supuesto que hoy tenemos tecnologías. Tenemos, por ejemplo, los satélites que nos están anunciando, los huracanes que nos están anunciando, las corrientes de aire, la temperatura, etcétera. Pero antes no existían estos elementos. Hablemos de 50 años atrás, tal vez, o un poco más. Y las personas en las comunidades tenían su ojo y tenían su antena y su intuición para saber cuándo iba a ser una cosa, llamemos exagerado, catastrófica, y cuándo se podía. Y la gente, de alguna manera sola, iba a las montañas o se refugiaba o buscaba las maneras. Se me olvidó mencionar en todo eso los volcanes, que también son un cúmulo de energía que cuando sale nos hacen o nos pueden hacer muchos destrozos. Bien, esta era una introducción para que no, viendo los huracanes, pero veamos también de que hay un cúmulo de posibilidades de desastres y que debemos estar de alguna manera preparados para sobrevivir o para perecer. Para estar en este tema, hemos invitado nuevamente a nuestro querido amigo, el licenciado Julio Martínez Aguirre. Él, que ha tenido experiencia en la costa del Caribe, va a poder orientarnos un poco más sobre todos estos aspectos cuando toquemos el asunto de la recuperación de estas áreas. Le voy a pedir que se presente y posteriormente continuamos con el tema. Julio. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido público. Y gracias, Francisco, por invitarme. Yo siempre hago un saludo como miembro del Círculo Literario de Adultos Mayores, que hemos estado huracanados porque hemos estado bien activos, pero dentro de esa línea positiva de encontrar, de sacar de las debilidades lo mejor que tenemos. Estamos prácticamente finalizando el año, pero no hemos dejado de tener nuestras actividades de peñas literarias que se hacen a las 10 de la mañana en el Palacio de la Cultura, y de otras actividades como presentaciones y conferencias que estamos dando a través del país, en las cuales hemos reunido en los últimos 2 meses a unas 800 personas en diferentes institutos y centros culturales del país. Así que los estamos invitando a los amigos del clan que nos se han acercado, que regresen a nuestras actividades de los jueves a las 10 de la mañana. Esta semana pues estamos celebrando el 4º aniversario, un homenaje especial a Roberto Sánchez. Gracias. Muchas gracias, Julio. Solo queríamos, yo creo que ahora por la televisión, por las redes y todo, tenemos una, dijéramos, si no una síntesis, un alineamiento de cómo es esto de los huracanes, pero no está mal, pues, tal vez hasta redundar en algo, y es que los huracanes están como datados y fechados. Ya se sabe las fechas en que en nuestro continente, en lo que es el Golfo de México, el Golfo, en el Caribe, llegan huracanes. También allá en Filipinas, entonces le llaman tifones. En Japón, pues, y en otras áreas
tienen otros nombres, pero los que conocemos más nosotros aquí son los huracanes, los ciclones y los tifones, y los Willy Willy, que son por otros lados. Pero esto está, como decía, de alguna mente marcado según la rotación de la Tierra, y ya está en unos meses que se activan por las corrientes de aire y esto. Pero en cuanto pues a la formación, sabemos que el agua del mar debe tener una cierta temperatura, pero cuando esa temperatura se empieza a elevar arriba de los 16 grados, por ejemplo, hasta llegar casi a los 25, entonces la evaporación del mar, y cuando los vientos están un poco lentos y la presión atmosférica también influye, entonces eso hace que empiece a subir ese vapor de agua y se forman esos cúmulos de nubes cargadas y sobrecargadas que al girar entre lo que es el calor y el frío, llamémoslo de esa manera, hace un movimiento dinámico, centrípeto y también centrífugo, o sea, hacia adentro y hacia afuera, perdón, y eso va formando una gran fuerza descomunal que a medida que el viento se acrecienta empieza a caminar, por decirlo así, y va haciéndose mucho más fuerte. Sin embargo, como es obvio, cuando llega a la parte continental, es decir, a la parte de tierra, donde ya no puede levantar toda esa cantidad de vapor de agua, entonces se debilita, como sucedió hace poco. Se empieza a debilitar y entonces se torna en otro tipo de fenómeno. Eso es lo que sucede en diferentes partes del mundo y que ya las personas están acostumbradas a saber. Entonces viene, por ejemplo, una depresión tropical. Ese gran huracán que venía empieza después, una vez que se depura, empieza una depresión y hasta que va corriendo hacia otras áreas y puede volver a tomar fuerzas y vuelve a tomar el mar, como se había predicho en algunos huracanes. Pero yo quisiera preguntarle a Julio, que tiene experiencia con las comunidades de la costa atlántica, las personas de las comunidades que muchas veces no han tenido acceso a la radio, a las redes y todo eso, ¿cómo hacen, si sabes, para percibir que viene un huracán y la magnitud de él? ¿Tenés una idea de eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que vos lo dijiste, los periodos de huracanes ya se saben que se dan entre los periodos de septiembre a noviembre. Ese es el periodo de huracanes y los costeños están claros de eso. Por otro lado, yo creo que hay una red de comunicación muy ágil entre ellos y las noticias que se pueden reportar por los medios de comunicación que podrían estar centrados, digamos, en las capitales como Bluefield o Billwood, rápidamente se manifiestan hacia lo interno a cualquier comunidad sobre el río o sobre el mar. Y no hay que olvidarse que nuestra gente nativa, costeña, son organizados y tienen sus propias autoridades comunales que funcionan y que eso se complementa a los esfuerzos que el gobierno puede hacer. Realmente yo creo que el que no haya habido muertes producto del choque del huracán, las muertes se dieron después en otra zona más cercana a Matagalpa y por descuido y por no hacer caso. Pero la capacidad organizativa que tiene el costeño como comunidades y el complemento con que se tiene con la organización del gobierno mismo, que estuvo oportunamente atendiendo desde antes que llegara o chocara el huracán, es fabulosa. Probablemente es la organización más grande que se haya tenido en Nicaragua, hecha con la mayor agilidad y en el menor tiempo. Solo se compara con la alfabetización que movió a unos 100.000 alfabetizadores en el 80, a esta organización que movió en menos tiempo casi la misma cantidad de personas, porque todo el mundo estuvo en función de esto. ¿Ve? Y por otro lado, yo creo que las dimensiones y fuerza del huracán fueron las más grandes que se ha investido este país y que ha dejado tumbado millones, cantidad de árboles maderables que deben ser aprovechados. Y sí, por otro lado, yo creo que, decía anteriormente, por primera vez se han dado algunas medidas
que han sido muy oportunas esta vez para ese aprovechamiento. Sí, te decía la pregunta en ese sentido, ha sido un poco popular, porque yo recuerdo que hace unos ya 10 años o más, no sé, cuando vino una paciente de Bilwi, y entonces estábamos hablando de los huracanes pasados, por supuesto, y dice, mi abuelita, que ya murió de tiempo, ella dice, sabía, ¿verdad?, cuándo un huracán iba a ser serio y cuándo, aunque dijeran noticias que iba a ser muy fuerte, no iba a suceder, dice. Entonces, no se muevan, tomen las precauciones, pero cuando iba a ser fuerte decían, como lo que vos estabas hablando de organizarse, vámonos todos al cerro a protegernos, porque, o a lugares que son, pueden facilitarles la protección, porque no va a ser. Y eso me recuerda también muchas veces aquí en las isletas, hablando una vez con unos pescadores, ellos decían, aquí sabemos cuando va a haber mucho viento, cuando va, la observación natural que tienen las personas del lugar les avisa mucho tiempo qué precauciones deben tomar, porque últimamente, como dije antes, con la tecnología, con las organizaciones civiles, las organizaciones gubernamentales, y eso ya tienen hasta un tejido, una red, ¿verdad?, para funcionar, pero mucha gente tiene otros criterios que muchas veces, como es obvio, les puede funcionar o no les puede funcionar, porque, por ejemplo, este huracán, y yo creo que casi todos son inesperados. Yo no he estado en estos huracanes aquí, pero he estado en otros huracanes, y he visto de que, aunque tomaran muchas precauciones, el huracán es terrible en las llenas. Aquí ha habido llenas, pero en Honduras y en otros lugares de la costa norte de Honduras, por ejemplo, en lo que se llama el Valle de Sula, en este momento todavía están en agua, ¿verdad? Supongo que aquí también hay algunas comunidades que están en agua, porque aunque, como dije antes, aunque querrás hacer lo que querrás hacer, no podés luchar contra eso de inmediato. Inclusive acá creo que muchas comunidades todavía estarán incomunicadas. Por ejemplo, en Hojablover se habla de que está totalmente hasta partido, ¿verdad? Y se ven todos los problemas que hay. Entonces, es algo, yo no sé cómo llamar, ¿verdad? Es algo que tenemos que confrontar, resucitar y salir adelante y tener, como quien dice, un aprendizaje de todo eso. El aprendizaje, ¿cuál es? De que necesita cada quien, a mi juicio, cada persona, cada familia afectada directamente, tiene que pensar qué tengo, dónde estoy, qué hago, para dónde voy. Y además de eso, hablarlo comunitariamente. Y las entidades gubernamentales y locales de los gobiernos regionales también es la oportunidad de, una vez que pase la etapa humanitaria y la etapa de la emergencia, es el tiempo de replanificar muchas cosas. Si un poblado pequeño, como casi son los de la costa atlántica nuestra, no así las de la costa norte de Honduras, por ejemplo, que son superpoblados, se puede reorganizar, replanificar, buscar los lugares aparentemente más seguros, educar las personas, no para el momento, sino a mediano y corto plazo, buscar fuentes de financiamiento con los aspectos que tienen que ver con la habitación o la vivienda, con la salud, con las fuentes de trabajo, con la artesanía o la pesca. Es el momento de volver, como dije antes, al borrón y cuenta nueva, y no pasar siempre del humanitarismo o del asistencialismo, que muchas veces es un arma de dos filos. ¿Crees vos que en cuánto tiempo estaríamos ya listos como para ver que hay un resucitar, digamos yo, ¿verdad? Un salir de la emergencia o qué áreas, o vos que conocés la costa, cuáles serían más sensibles para una rehabilitación y reorganización nueva de esos territorios? Mira, yo pienso que se está haciendo un buen trabajo con una gran participación de muchas instituciones nacionales con apoyo en fondos extranjeros, que por primera vez y a iniciativas de los gobiernos de Honduras, Nicaragua, Guatemala, hasta fondos del FMI han sido aprobados. Eso puede permitir que se tenga una rehabilitación mayor
planificada y mayor que la que se ha tenido en ocasiones anteriores. Continuando el punto que te decía anteriormente, me parece que uno de los primeros pasos, además de utilizar los fondos, es ordenar el aprovechamiento de la madera. Yo me atrevo a afirmar que la madera que quedó como producto que botó el huracán anteriormente no se aprovechó lo suficientemente bien. Hoy se ha sido ágil porque ya hay leyes para que se pueda aprovechar esa madera. Pero esa madera tiene un uso para vivienda, tiene un uso para medios de trabajo y tiene un uso, aún con la cantidad de madera que el huracán botó, capacidad de sacar para la venta. Pero todo eso tiene que ser bajo un orden muy estricto. Por otro lado, otro elemento que a veces no lo vemos o no lo tomamos o no lo apreciamos muy fácil es la reforestación natural. Los árboles maderables, con la violencia del huracán, desprenden las semillas y las semillas se riegan. Entonces nosotros tenemos una reforestación que con la humedad hubiera sido imposible que la lograra en medio siglo, pues. Entonces, con 1000 viveros. Sí, tiene un vivero grandísimo, que ahora lo que tienen que tener las autoridades que tienen que ver con el asunto es engordenar o resembrar adecuadamente y tendríamos una reforestación muy grande. Y lo último que yo quisiera decir es que me parece que es la oportunidad de que distingamos mejor lo que significan los tipos de árboles naturales que tenemos en nuestra patria, lo que son los alimenticios, los que son ornamentales, los que son industriales y los que son maderables. Si nosotros sabemos ordenar eso, vamos a tener ciudades más ordenadas y aprovechando mejor lo que es los árboles que nos alimentan en la vida cotidiana, los árboles que nos dan la madera, y no los confundamos como lo tenemos en Managua. Nuestro pueblo tiene vocación forestal, pero los árboles están sembrados desordenadamente en las ciudades y aún en la costa atlántica. Es un momento de ordenamiento. Sí, hay otro aspecto, aparte del aspecto pues natural, de la botánica, dijéramos, de los árboles, el aspecto de salud. En este momento van a proliferar o ya están proliferando cantidad de enfermedades que tienen que ver con esto, infecciones, vectores, hasta falta de alimentación, de inanición de la gente que no tiene que comer, no tiene agua potable. Entonces, una de las prioridades debe ser el aspecto de las inmunizaciones y el aspecto de salud, porque personas que pasan mucho tiempo sin la fuente de alimentación y de los alimentos que ellos toman, también sin atención médica, incluyendo en esta misma atención la parte emocional y psicológica. Oí decir que van psicólogos también para atender estas cosas de una manera grupal o de manera individual. Todas esas cosas son muy importantes porque está bien los árboles, está bien la naturaleza, todos los animales también que se desordenaron en eso, pero el ser humano es lo más importante y ese tiene que tener dónde vivir, tiene que tener que comer, tiene que tener que trabajar. Pero volviendo al plano de la salud, eso es muy importante, la educación en la salud a las personas, porque yo ya he sufrido, como dije, en tiempos de huracanes, pero este me pareció mucho más devastador. Pero tener vos tu familia con tus niños o tu suegra o tus parientes y ver que viene el aire y te lo lleva todo y quedas en la calle, eso es, digamos, como el terremoto mismo aquí en Managua. Es un momento en que quedas de cero y eso nunca se olvida en tu mente y tenés que buscar elementos de reflexión y de superación para poder echar un pie adelante y seguir. Y en estos tiempos tan críticos, inclusive de pandemia, ¿verdad?, que tenemos encima, yo creo que eso es también una de las partes más críticas que tenemos. Además, hay una limitación cuando se quiere unir comunidades
inclusive el Pacífico con el Atlántico, en el sentido de las lenguas, de las costumbres, de los grupos poblacionales que manejan diferentes tipos de liderazgos también, de liderazgos territoriales. Esa parte sociológica, Julio, para ir terminando, ¿qué idea te haces o qué recomendación inclusive se puede hacer tanto a la parte gubernamental, a la parte regional, a la parte comunitaria? Hay algunas cosas que son interesantes. En Nicaragua se ha tomado en cuenta mucho el papel de las parteras, y las personas que venimos a este mundo, muchos de nosotros salimos por manos de parteras. En la costa Caribe hay un dominio muy grande de lo que yo llamaría chamanes los chamanes, pero también de la medicina natural. Sí. Entonces yo creo que tiene que respetarse el conocimiento de nuestros ancestros en el manejo de las plantas medicinales, y deben de utilizarse a los mismos chamanes, que cumplen un papel muy importante, y cumplen un papel muy importante aún en la psicología del comportamiento de la juventud. Influyen fuertemente en nuestros jóvenes costeños. Entonces son elementos bien valiosos que debe tomar la organización estatal o institucional que llegue con ellos. Ese complemento mágico va a ser posible que la estabilización se logre en menos tiempo, que los resultados sean más productivos y que todos nos sintamos contentos de que estamos contribuyendo conjuntamente a la nueva expresión de una costa atlántica diferente que va a salir de estos huracanes. Sí. Solamente para concluir, porque ya el tiempo se nos terminó ante tal desastre y el tiempo tan corto, un llamado es el siguiente, es la unidad. Yo puedo observar desde el punto de vista como simple ciudadano que hay grupos de iglesia, hay grupos de personas de afuera, hay grupos de la parte gubernamental, hay grupos inclusive en los mismos religiosos, de moravos, de cristianos, de protestantes, hay gente particular, organizaciones, y todo el mundo quiere aportar. Entonces debe haber un momento de hacer como un plan, dijéramos, de desarrollo, un plan de rescate, y tomando en cuenta la idiosincrasia de las propias etnias que hay en la costa atlántica, porque primero es el deseo de ayudar, pero no solo es el deseo, es también la organización y la unidad de tener no un liderazgo unívoco, sino un liderazgo comunitario. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Esperamos que sensibilice esto para nuestro apoyo a la costa Caribe y a los hermanos también de las áreas de Nueva Segovia y Jinotega que fueron afectados. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos en nuestros servicios que siempre ofrecemos. Llamen por favor a nuestros teléfonos. Por favor, despídanos, Julio. Sí, muchas gracias por este programa, y saludos a nuestros amigos de Wilby, de la zona minera, que esperamos que levanten su arroz, principalmente la gente de las minas, que no se les haya producido mucho daño, que vayan a levantar la maderita, que vayan a mantener, como decía aquí el profesor Picado, esa unidad tan necesaria que para nosotros, los que llegamos a visitarle, consideramos que es ejemplo, y creo que el ejemplo de ustedes está dando pauta a la organización nacional que vaya a traerle solo progreso a pesar de las desgracias. Que tu salud sea tu alimento. Y tu alimento, tu salud.